Hoy comenzamos una nueva serie que nos va a acompañar hacia Semana Santa y vamos a tratar de ir respondiendo esta pregunta que enmarca toda la serie, que es ¿por qué vino? ¿Por qué se hizo como nosotros? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron sus razones para hacer esto? Y hoy, si bien trataremos de acercarnos un poco al tema de comunicar y demostrar qué, vamos a partir de un enunciado que aparecerá en las pantallas dentro de poco, que tiene que ver con que Cristo mismo, Dios mismo, el Creador, se hizo como uno de nosotros. Para iniciar esta cabalgata a lo largo del Evangelio de Juan, es el Evangelio que hemos usado para guiar toda esta serie, tenemos que considerar ciertos temitas del contexto histórico y social que rodean a este documento del Evangelio. ¿Cuáles son estas características? Bueno, en primer lugar, Juan va a escribir este Evangelio allá por el año 85. Imagínense, estamos hablando un poquito más de 30 años desde que Jesús, 30 años no más todavía, 30, 80, 50 años después de que Jesús ha muerto y ha resucitado. ¿Y cuál es el contexto histórico de esta carta? En primer lugar, Domiciano es emperador. Y quizás para usted y para mí es un nombre que usted no se aprendió en sus clases de historia y probablemente no le haya prestado atención cuando estuvo ahí en el colegio. Pero durante la época de Domiciano fue una de las épocas donde más hubo persecución en contra de los cristianos a lo largo del imperio. Ya era una cuestión oficial. Antes habían pequeñas persecuciones locales en ciudades principales. A estas alturas, en el año 85, nosotros ya tenemos toda una política pública para perseguir, matar y destruir las propiedades y la vida de los creyentes. Es una época donde nuestro amigo Domiciano se proclama Dios y Señor del imperio, ¿no? Había seguido un poco el ejemplo de Nerón unas cuantas décadas atrás, pero Domiciano hace que el culto al emperador se fortalezca mucho más de lo que era antes. Había templos donde se adoraba al emperador, sacerdotes que servían al emperador y demandaban que los ciudadanos o las personas que viven en el imperio le rindan culto al emperador, quemen incienso en adoración delante del César, proclamándolo Señor y Dios del imperio. Como usted se podrá imaginar, los creyentes, los discípulos de Jesús, no adoraron al emperador, no les fue tan bien a algunos de ellos y según la tradición cristiana a Juan, el apóstol, el discípulo de Jesús, lo intentaron envenenar, pero sobrevivió al envenenamiento. Esto es parte de la tradición cristiana. Lo que sí es dato histórico para nosotros es que es como que Roma se da cuenta de que no lo pueden matar, ¿no? Entonces lo mandan a Juan a una isla penitenciaria, ¿no? Una isla que se llamaba Patmos, en un archipiélago del Dodecanisos, o sea, es un grupo de 12 islas, y por ahí está Patmos. Desde esa locación, en prisión, Juan escribe sus documentos, incluido el Evangelio, incluido primera, segunda y tercera de Juan, e inclusive la carta apocalíptica. ¿Por qué esto es necesario entender? Porque para la época de Domiciano, por lo menos en el contexto social, se está persiguiendo creyentes, están muriendo creyentes, embargan propiedades de creyentes, es un caos. Hay guerra también en los bordes limítrofes del imperio. Roma ha pedido levas militares que se eleven dentro de los muchachos y obviamente comenzó una gran discusión allí teológica acerca si los jóvenes cristianos deberían ir a la guerra en pro del imperio o por orden del emperador. Fue una época de mucho tumulto. Aparte de eso, las pestes, eso era común en aquella época, no había la medicina que tenemos en el día de hoy y las pestes o pandemias, ¿no? Asolaban el imperio. El imperio, para poder ir a la guerra, tenía que consumir recursos en todos sentidos. Si se querían construir torres, catapultas, armamentos, bueno, era una época donde grandes extensiones de bosques fueron cortadas por efecto de la madera que se necesitaba. Y si usted se pone a pensar, eso no dista mucho de cómo vivimos la realidad en el día de hoy. Son las mismas noticias.
Guerra en todas partes, degradación del ecosistema, excesivo uso de los recursos naturales, muerte, hambre, peste, persecución, efectos, fenómenos naturales y cosas así. Y es en medio de este contexto, y allí es donde usted y yo tenemos que comenzar a hilar temas que se dan dentro de nosotros. Y es que en ocasiones, la cultura funciona así, los eventos históricos alimentan la filosofía y las filosofías alimentan a los fenómenos sociales o históricos. Y esto es como un sinfín, donde mutuamente están correlacionados o se retroalimentan de forma constante. Frente a un mundo así, estaba tomando cada vez más cuerpo una parte de la filosofía griega que era el gnosticismo. ¿De qué se trataba esta filosofía o esta creencia? Esta creencia llegó, o esta filosofía, llegó a entenderse como que el mundo material, lo que acontece entre nosotros, el mundo natural donde nosotros nos desarrollamos, a Dios no le interesa. Segunda cosa, de que este mundo material es imposible que el Dios supremo lo haya creado o lo haya hecho. De que era imposible de que el Dios supremo intervenga esta realidad. Y de alguna u otra forma se relaciona con lo que nosotros vivimos en el día de hoy. ¿En qué sentido? En el sentido de que en el día de hoy podemos pensar casi que lo mismo. Se asustó con Yaku y no Yaku Pérez Guartambel, pero ¿se asustó un poquito con Yaku? Oh, diga la verdad. Gracias por los que dijeron que sí. Gracias por su sinceridad. Se hicieron virales los videitos del otro lado del río de lo que pasaba en Guayaquil. Yo vivo en la Alborada 10ª etapa y por ahí está la Rotonda y el City Mall, en la avenida principal. Eso era una distopia horrible, ¿no? De ver las tapas de aguas, lluvias, salidas y eso reventando como fuentes allí, y tantos barrios de la ciudad, y cuántas goteras, cuántas casas inundadas, cuántos muebles dañados, cuántos electrodomésticos y cosas así, ¿no? Azota el corazón. Enfermedades, normal, pestes, igual. El mundo está convulsionado. Hoy, antes por lo menos se sabía que había, ¿cómo es que es? Comunismo, capitalismo en la Guerra Fría. Hoy no sabemos quiénes pelean. Hoy es un nuevo tipo de guerra que no habría forma de cómo definirla. La verdad es que no nos diferenciamos mucho del primer siglo. Hoy tenemos más tecnología, es la gran diferencia, pero no nos diferenciamos mucho del primer siglo. Y podemos llegar a abrazar ese tipo de creencia como la de los gnósticos del primer siglo, hace 2000 años atrás, en llegar a pensar de que a Dios no le interesa nuestra realidad, de que a Dios no le interesa nuestro mundo, de que Dios no se relaciona con este mundo material donde usted y yo nos desenvolvemos o nos desarrollamos. Y podríamos llegar a reinventar un gnosticismo propio de los griegos unos 2000 años después. La sociedad que dice, no hay Dios y no hay Dios que intervenga en nuestro mundo. Es a esa sociedad a la cual se dirige Juan en su carta. Y es la razón por la cual Juan, cuando comienza su evangelio, uno lee desde el verso 1, esto no está en pantalla, pero uno lee desde el verso 1 y uno se topa con un Juan que dice, en el principio era el verbo. Y no estamos hablando de la canción de Arjona, Jesús es verbo, no sustantivo. Así es que es verdad. ¿Saben quién es Arjona? ¿Escuchó esa canción? Ok. Entonces, no, Juan no se está refiriendo a eso, Arjona no nacía, obviamente, pero Juan nos está mandando a pensar de que la figura de Jesús, que es el verbo, y ojo que Juan utilizará para referirse a Jesús esa palabrita interesante, verbo, palabra en sí, de forma literal, logos, si queremos ir al griego. Y esta palabrita logos habla de aquella palabra primigenia o aquella sabiduría inicial que arrancó con el cosmos, que dio lugar a todo lo que existe. Y Juan dice lo siguiente, en el principio era el verbo, en el principio ya estaba el verbo presente.
La segunda línea de este verso 1 dice, y el Logos, el verbo, estaba con Dios. No, esta comunión que a lo largo del Nuevo Testamento se nos va a mostrar, donde estos tres es uno, Juan le va a dar forma a lo largo de su Evangelio, el verbo estaba con Dios. Y la última línea dice, y Dios era el verbo, o Dios era la palabra. Entonces al lector que va avanzando en el Evangelio de Juan dice, wow, esta es la presentación máxima de la divinidad, el conocimiento supremo, el creador supremo, el que estuvo antes de que todo comience. Sí, nos estamos refiriendo al creador, al verbo de vida, Jesús mismo. Desde el verso 1 va a haber un salto interesante hacia el verso 14, y es el que tenemos en pantalla. Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo hombre, se hizo carne. Esta palabrita hombre es interesante porque se referirá al ser humano en su fragilidad. Y espérese un ratito, ¿usted es frágil? Interesante, más sinceros están los de esta ala que los de las dos. Entonces, si hablamos en nivel de madurez, acá están los sempiternos, santos, y que trascienden en luz inaccesible. Es broma. ¿Ya? Todos sentimos miedo, todos somos frágiles, a todos nos golpea la vida. Yo sé que usted ha pasado por muchas cosas, pero hasta el día de hoy pueden haber eventos que a usted y a mí nos pongan a temblar, cualquiera que sea. El agua que se mete en la casa y le daña todo. Y ahora, ¿y cómo arreglo? Las goteras que se revelan, nunca estuvieron, aparecieron de un día para otro y se revelaron. Una enfermedad que no estaba en nuestros cálculos y el presupuesto para eso. ¿Y cómo hacemos? Una situación familiar que nos quiebra todos nuestros estándares. ¿Qué hacemos allí? Siempre hay algo que a usted y a mí nos hará temblar por una simple realidad. Usted y yo somos frágiles. Somos frágiles. Y aun cuando usted vea los que supuestamente con valor estoico se pongan de frente y digan, yo no le tengo a nada, a mí la vida no me sorprende, no le crea. El verbo se hizo carne, se revistió de fragilidad. A eso se refiere el texto, carne o hacerse hombre. El verbo de vida se hizo frágil, se hizo humano, se hizo como nosotros. La segunda cosa que llama la atención allí es este término habitó. Es un término muy complejo, la verdad es que uno debe tenerle misericordia a los traductores que tratan de hacer lo mejor que pueden cada vez que traducen la Biblia, pero en sí la palabra que está detrás de nuestro castellano, habitó está en Él quiso levantar su tienda de campaña junto a nosotros. Ahora, quizás para usted y para mí eso no diga mucho, no vaya a pensar de que Dios está a favor del camping y en contra de que usted tenga su casa en una ciudadela, pero el punto es de que para los judíos, especialmente aquellos que leyeron bien el Antiguo Testamento, se acuerdan de que cuando Israel salió de Egipto con Moisés, Dios dio instrucciones para que le construyan. Tomamos lección. ¿Para que construyan un templo o para que construyan una tienda de campaña para adorarle? ¿Y por qué fue la intención de construir una tienda de campaña? Porque Dios les quería dar una lección visual. ¿Y cuál era? El pueblo se movía. ¿Y qué tenían que hacer con la tienda de Dios? Tenían que moverla también. Y el pueblo se iba para el norte. ¿Y quién iba para el norte? La tienda de Dios estaba allí. Y luego tenían que regresarse al sur, porque estuvieron dando vueltas, ¿no? Se regresaban al sur. ¿Y quién estaba allá? La tienda de Dios estaba allí. ¿Cuál era el mensaje didáctico detrás de esa dinámica? El mensaje didáctico era, Dios estará presente donde quiera que tú estés. No hay lugar en el mundo donde Dios no vaya a poner su tienda de campaña junto a la tuya. Esa es la idea que está detrás del término habitó.
Si quisiésemos hacer una traducción grandota, sería: y Dios levantó su tienda de campaña junto a la nuestra. Y ya van dos cositas allí. El Verbo se hizo carne, se hizo frágil, se hizo hombre. Segundo, ¿qué más hizo? Puso su tienda de campaña junto a la mía. Él va a estar conmigo. Otra, dice: y nosotros hemos contemplado su gloria. Y aquí viene otro tema. Para los judíos, este tema de contemplar su gloria inmediatamente los hará recordar a Moisés, ¿no? Especialmente en ese evento donde Dios le dice a Moisés: ¿qué quieres que haga por ti? Y Moisés, ¿qué es lo que le pide? Señor, déjame ver tu rostro, déjame ver tu gloria, y felices con eso. ¿Y qué le dijo el Señor? No va a ser así, no me verá hombre alguno y vivirá. Pero voy a hacer algo contigo. Te voy a agarrar, te voy a meter en la grieta, sobre la grieta, voy a poner mi mano y cerrar la grieta y voy a pasar de espaldas a ti. Muy, muy gráfico es el Éxodo con eso. Pero ¿y cómo terminó esa escena? Eso fue un espectáculo de rayos, truenos, unas cosas que habrán reventado ahí en el Sinaí. El piso de roca quedó hecho un embaldosado de zafiro. Moisés salió todo radioactivo, brillaba de la radiación. A Moisés le tuvieron que poner una cortina en la cara, literalmente, porque el hombre brillaba. Entonces alguien se imagina: vimos su gloria o hemos contemplado su gloria, pero ahora, ¿cómo se está manifestando esta gloria de Dios? ¿Rayos, truenos, explosiones, radioactividad, lo que sea? No, se hizo hombre. Y es la forma en que Dios quiso manifestar su gloria en Cristo. Se hizo hombre. Contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito de Dios, que ha venido del Padre y que está lleno de dos cosas. Está lleno de gracia y está lleno de verdad. Y entonces vamos a ver a lo largo de la vida de Jesús cómo esta gracia y cómo esta verdad se hacen presentes, pero cómo Dios la enseña o cómo Dios la muestra. Y aquí pueden venir muchas expectativas de nosotros. Nosotros, cuando pensamos en algún tipo de intervención divina, inmediatamente pensamos en rayos, truenos, sobrenaturalidades, cosas que rompen el firmamento, terremotos, alguna cosa así, ¿no? Yo creo que a veces la narrativa de Moisés en el Éxodo es como que nos ha calado más en el corazón que la misma encarnación de Jesús. Y siendo que la encarnación de Jesús para Dios es la mayor muestra de su gloria. ¿Qué es mejor que las 10 plagas? Un bebé nacido en Belén. ¿Qué es más poderoso que los rayos dándole forma a las tablas de los mandamientos? Una virgen concibiendo un hijo. ¿Qué es más glorioso que las 10 plagas que quiebran una nación? Un Jesús que tiene que huir porque un Herodes lo está persiguiendo. ¿Qué es más grande que todas las visiones y cosas magníficas que el Antiguo Testamento tuviese a presentarnos como obra divina? El Cristo sufriente y el Cristo resucitado. Así que pongamos las cosas en orden, por si acaso. Más importante que cualquier otra cosa del pasado, la gloria de Dios manifestada en el Verbo hecho como nosotros, es contemplar la gloria de Dios misma. ¿Usted quiere contemplar la gloria de Dios? Contemple la vida de Jesús. Y vamos a seguir con esto un poco más adelante. ¿Por qué vino como uno de nosotros y vivió como uno de nosotros? Y hay un texto en particular que le vamos a dar cuerpo, que es el de Juan 14:1, donde Jesús establece este principio interesante: no se angustien. Ahora, tenemos que ponerle un poquito de pausa al avance de los textos, con no se angustien. Cuando uno ve la vida de Jesús, uno contempla estos dos elementos, la gracia y la verdad. Es lo que leímos en el texto pasado: lleno de gracia, lleno de verdad. Es decir,
que cuando yo veo la vida de Cristo, yo veo con mis propios ojos la verdad de todo encarnado, la verdad de todo explicado en la persona de Jesús. Y entonces, vamos a darle cuerpo a esto. Pensemos. Por si acaso algunas tradiciones judías llegaron a inventarse de que María fue violada por un soldado y que por eso salió Jesús, y para esconder esa vergüenza decidieron inventar la historia de la virginidad. Interesante. ¿Usted se imagina cargar un poco como hijo? ¿Usted se imagina como hijo cargar un poco con eso? Mijito, José no es tu papá es Dios que está en el cielo. Y más o menos crecer así. Y como niñito, más o menos, mi papá no es José, mi papá es Dios que está en el cielo. ¿Cómo le habrán caído los niñitos de su época? Jesucito, ¿tú estás, comiste mucha queso de leche de cabra en Shabbat y se te subió el lácteo a la cabeza? Estamos mal. Ni bien nace. ¿Los padres a dónde tienen que irse? Tienen que irse a Egipto. Herodes los persigue para matar al niño. ¿Y usted ha conversado con migrantes alguna vez? Por lo menos hemos visto en las noticias lo que sufren los migrantes. Tienen que enfrentarse a la barrera del idioma, tienen que enfrentarse a las barreras sociales, tienen que enfrentarse a las barreras laborales, tienen que adaptarse a la nueva sociedad, tienen que hacer suya la nueva cosa y enfrentarse a costumbres que pueden ir en contra de lo suyo. Jesús lo experimenta. Vive en Egipto hasta aproximadamente 6 años de su infancia como migrante. Y sucede que viene un ángel del Señor y le dice a José, José, regrésate a Nazaret. O sea, yo quedo mal. A ver, y usted se imagina, ay, y José tomó sus cosas y fue volando, ¿verdad? De una Nazaret felizote, porque el ángel le dijo, espérese, usted ha conversado con un migrante cuando el migrante, después de que le ha costado la vida adaptarse a la nueva nación o a la nueva ciudad, y que ya tiene su fama, ya tiene su trabajo, ya lo conocen como buen carpintero, ya saben que sus obras son buenas, son triple B, buenas, bonitas y baratas, ¿verdad? Y que con ese trabajito el carpintero mantiene a su familia, había familión pues. Marcos dice de que Jesús tenía hermanas y hermanos, mínimo dos. Entonces es una familia de 7 personas y el trabajito de José daba para todo eso. Y de repente viene un ángel y le dice, te toca migrar otra vez. Y cuando se migra de nuevo, ¿qué significa? Comenzar desde cero. Poncio Pilato está de gobernador de Judea. Y ahí tienen un arreglo medio raro entre el Herodes Antipas, que está en la época de Jesús siendo niño, el emperador Tiberio, que anda por allí también dando vueltas. Tienen todo un arreglo y tienen unas políticas interesantes. Judío que se rebela, judío crucificado. Y los historiadores y teólogos coinciden de que cuando Jesús tiene más o menos 6 años de edad y le toca regresar a Nazaret, este niño contempla casi que a diario crucifixiones en su pueblo y en las carreteras que llevan hacia Jerusalén o a cualquier parte donde esté un judío. Usted no dejaría que su hijo vea eso. Pero esta familia le tocó. A José se lo menciona hasta que Jesús tiene 12 años. Todos coinciden en que se murió. De peste, Roma lo mató, algo le pasó, ni idea. Se murió José. Y los evangelios hablan de que Jesús hereda el título, el trabajo y las herramientas de su papá. ¿Qué era su papá? ¿Qué le tocó a Jesús? José llamaba el padre, Josefa la mamá, y al hijo que tuvieron le pusieron José llamaba el padre, ya usted ya sabe. Carpintero. ¿Y ahora cuántos tiene que mantener? Mínimo 2 hermanas, 2 hermanos, 1 madre, más Jesús. Ahora es una familia de 6. ¿Usted sabe lo que es sacarse el aire para mantener a 6 personas? Probablemente sí, probablemente más. Jesús también lo sabe. Jesús sabe lo que es crecer, sacarse la mugre, trabajar sin dormir, y están con ese imperio complicado, con esos gobernantes medios locos, y en medio de eso traicionado, dejado, crucificado,
gracias a Dios resucitado. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? ¿Por qué se encarna? ¿Y por qué se hace como yo? Porque Dios a mí no me va a comprender desde su sempiternidad. Dios puede decirme a mí, yo te entiendo, porque yo pasé lo mismo que tú. Que Dios me entiende porque Él es omnisapiente. No, y Dios dirá, yo me hice hombre y frágil. Y quizás haciendo una especie de alegoría entre los relatos de los evangelios y este diálogo imaginario que estamos teniendo aquí, Dios hasta podría decir, ni siquiera he usado mi poder para librarme de nada. He enfrentado el mundo tal cual es y he enfrentado al mundo con las mismas herramientas que tú. Jesús está en la cruz y tiene una de estas frases que se hacen en ocasiones, predicaciones para el Viernes Santo. Usted se topó con la frase de tengo sed. ¿Se acuerda de esa frase de Jesús en la cruz? Tengo sed. ¿Qué pasó abajo? ¿Qué hizo un soldado? ¿Se acuerda? Agarró una esponjita marina, ¿y en qué la remojó? ¿En qué? En vinagre con ajenjo. No era una mezcla que hacía el ejército romano. El ajenjo o el absinte de esa época era un narcótico. Y literalmente eso generaba algún tipo de acción sedante para que el moribundo no sienta tanto dolor. Entonces, tengo que pensar, Jesús dice, tiene sed, el soldado se está portando misericordiosamente bueno, ¿no? Porque le va a dar un poquito de narcótico para que no sienta el dolor. Le acercan la esponja al lado y los evangelios tienen la característica de decirnos qué hace Jesús. ¿Se lo toma todo? ¿Absorbe todo? ¿O lo rechaza? ¿Por qué lo rechaza? Porque se hizo hombre. Porque se hizo como yo. Dios me entiende desde mi orilla, no tanto desde arriba. Vimos su gloria aquí abajo. Se hizo como yo, porque sabe que yo enfrento miedos. A veces puede ser miedo a la muerte, miedo a cómo reponernos de un caos o de una quiebra económica, miedo a la pérdida de un ser amado, miedo a la situación política que nos toca vivir, miedo a la incertidumbre, miedo a la escasez, miedo, angustia, temor y quizás miedo a eso que usted en el corazón lo haría temblar y no se lo dice a nadie. Entonces Jesús, que lo ha experimentado todo y lo va a experimentar todo con la muerte que tendrá, nos dice lo siguiente: no se angustien. Por si acaso, en ningún momento está diciendo que angustiarse o preocuparse sea pecado. Yo sé que usted ha escuchado 500,000 prédicas donde más o menos le han dicho es que si tú no crees y si tú dudas y si tú tienes miedo y si tú tienes ansiedad eres un pecador. No, aguántese un rato. Dios sabe que tenemos miedo. Es normal tener miedo. Acéptelo, ¿ya? Pero Jesús dice, no se angustien y equilibra la balanza. ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a trabajar este temita de la angustia? Entonces le dice a los discípulos, la primera cosa, confían en Dios. Y claro, ellos son judíos. Ellos pueden decir, claro, ¿cómo no vamos a confiar en el Creador, el Dios de nuestros padres, el Dios que estableció las promesas, el Dios que se ha manifestado? Puntos suspensivos. De largo esa respuesta. Y entonces ahora Jesús agrega la siguiente parte. Si ustedes confían en Dios, entonces confíen en mí. Confíen en mí. Y aquí viene algo interesante, que después de este discurso de confianza, ¿no? Y estamos hablando de confiar, que es poner toda la convicción de nuestro corazón en quién es Él y descansar en ello.
Y por si acaso los discípulos aprendieron la confianza a bala. ¿En qué sentido? Jesús se los lleva, y en esto Jesús fue bien, pero bien detallista en llevarlos a situaciones límite. Situaciones límite como, vámonos al lago. Pues los manes ven las nubes, ¿no? Señor, Yacu está cerca. ¿Qué importa? Vamos al lago, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la otra orilla, ustedes se encargan. Yo me voy a dormir. Y se fue a dormir, pues. Y luego vienen las tormentas, los rayos, los truenos, ¿y qué hacen los discípulos? Señor, despiértate. ¿Acaso no te importa que perecemos? Y el Señor más o menos, cállate. Shh, silencio. Ya está. ¿Cuál es el problema? Cristo les enseñó a los discípulos a confiar a bala. ¿Ya? A bala, literalmente. ¿Por qué toda esta enseñanza de la confianza a bala? Porque usted y yo tenemos expectativas de cómo Dios tiene que actuar. Señor, ya pasó esto, ahora debería pasar aquello. Señor, ya obramos como se nos había pedido, ahora tú tienes que hacer así. Y sucede que Dios no hace nada de lo que usted cree que tiene que pasar. Pero hoy viene el tema de la confianza. ¿Quién es el que se ha encarnado? ¿Quién es el que se ha hecho como nosotros? El Verbo, Dios mismo, hecho carne. Y puedo comenzar a desarrollar confianza a partir de esa verdad. Confíen en Dios, confíen también en mí. Y ¡pum! Verso 2. Juan, que es bien amigo de Jesús y que escuchó los discursos y probablemente habrá tomado notitas, no tenemos idea cómo habrá hecho, pero se acordó de esto. Y después Jesús, de haber dicho confíen en mí, Él dice, en la casa de mi Padre o en la mansión de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así ya se los habría dicho a ustedes, porque yo les voy a preparar un lugar a ustedes. Espérate un rato, y es como que Jesús, ¡pum!, nos salta a otro lado. ¿Y a dónde nos manda? A pensar en un concepto de hogar y de familia. ¿Y cuál es ese concepto de hogar y de familia? Mi casa, mi Padre y las moradas que están allí. Pero no solamente que las explica, sino que hace un clic más. Yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Tu casa, tu hogar, tu familia, al final, soy yo. Tu destino, tu lugar seguro, el lugar de tu protección eterna, soy yo. Y por eso quiero que estés conmigo siempre. ¿Qué va a pasar en el mundo? Van a haber angustias, y en eso Juan es muy crudo. Bueno, Jesús dice eso claramente, en el mundo tendrán aflicción. Acá implícitamente está, en el mundo tendremos angustia. Pero también Jesús agrega y dice, yo he vencido al mundo, no tengan miedo. Es verdad, va a venir la angustia, pero confíen. Dicen ustedes que confían en Dios, entonces confíen en mí y en lo que yo les estoy diciendo. Porque al final de la historia suya, ¿sabe algo? A veces, y me incluyo dentro de las personas que nos preocupamos, nosotros nos preocupamos demasiado por estos 80 años, 90 años que viviremos en esta realidad. Nos preocupamos demasiado, quizás porque es lo único que hemos conocido como vida. Pero el que murió y resucitó me dice otra cosa. El que murió y resucitó me dice, mi casa va a ser tu casa, mi hogar va a ser tu hogar. Y estoy preparando un lugar para ti. Si tienes eso en mente, puedes vivir con confianza en medio de la angustia. Y en su momento ya no te vas a angustiar como antes te angustiabas. Voy a prepararles un lugar.
Ahora los discípulos están en shock. Estos 12 apóstoles están, pero tienen las neuronas ahorita hechas tortilla. Porque Jesús les dice, no se angustien ahorita, les voy a preparar una casa en el cielo, confíen en Dios, confíen en mí. Y ahora en el verso 3 Jesús agrega otro elemento de preocupación para ellos, que dice, ¿y si me voy? Entonces yo que discípulo hubiese dicho, ahora se va. O sea, tras que el mundo es angustiante, tras que la cosa está complicada, dice que va a ser un lugar en el cielo, ahora dice que se va. ¿Ahora qué hago? Y sigue Jesús, y si me voy y se lo preparo, yo voy a venir. Menos todavía. ¿Cómo es esto? Que se va, que viene, que mismo, ¿por qué mejor no se queda? Y así ustedes estarán donde yo esté. Los discípulos están en shock. Sigue Jesús con su discurso. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Entonces viene Tomás, nuevamente. A Dios no le causa alguna ofensa que usted venga con preguntas. Es que cuando tú preguntas eres un incrédulo y Dios no se agrada. Vean, no haga caso a eso. Eso es perder el tiempo. A Dios le gusta que usted pregunte, siempre y cuando usted pregunte desde la sinceridad del corazón. Y este es Tomás, un preguntón sincero. Entonces viene Tomás y le dice, a ver, Señor, no sabemos a dónde vas. Y si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús le responde de una forma magistral. La frase que usted ya se conoce de Juan 14:6. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino. Y entonces podríamos pensar en esta frase un rato, porque todo se descompone en el texto. En el sentido de que, ¿se acuerda de Éxodo 3? Moisés le pregunta al Señor, Señor, voy donde los israelitas y me van a preguntar, ¿cómo se llama el Dios de nuestros antepasados que me ha enviado? Y el Señor que le respondió, así le dirás al pueblo de Israel, yo soy el que soy. Y le dirás al pueblo, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y de esa frasecita o de ese nombre yo soy, nosotros tenemos la transliteración de Yahvé o Yahweh. ¿Ya? Da igual. En todo caso, en la respuesta de Jesús está implícito el nombre divino, pero se lo está atribuyendo a sí mismo. Yo soy. Y ahora sí vamos con castellano, que usted sí conoce. ¿Qué es esto? Artículo definido singular masculino. ¿Se acuerda de castellano? Usted no fue a esa clase. Ya, okay. Bueno, sí fue, pero no estudió. Ya. ¿Y eso qué implica? Y aquí viene algo que es propio de Jesús. Él comienza a bombardear cualquier sistema humano. Los judíos en su momento, como no entendieron bien el Antiguo Testamento, llegaron a pensar de que a Dios se lo conocía mientras más usted cumplía la ley de Moisés, o mientras más usted se aprendía la ley de Moisés, o la ley de la tradición, o la tradición de los ancianos, o la tradición oral. Un relajo. En el día de hoy, nosotros podríamos argumentar de tantas filosofías que hay, más o menos todas las religiones te llevan a Dios, ¿no? O sea, una cosa es que usted esté en la búsqueda, pero otra cosa es que usted ya defina. Pero sucede que Jesús es el único en la historia que propone, no que Él es un camino más, sino que Él es el único. De eso se trata el artículo definido singular masculino, que en griego y en castellano es la misma cosa. Habla de unicidad. Yo soy el camino. Y aquí esta terminología que los judíos la entienden, el camino tiene que ver con la forma en que se vive la vida. Para usted y para mí el camino puede sonar a un sinnúmero de instrucciones para paso 1, paso 2, paso 3. En el mundo judío la palabra camino tenía que ver con cómo se vive la vida. Entonces, ¿cómo puedo aprender cómo se vive la vida? Jesús dice, mírame a mí.
Mírame a mí. En la vida se sufre. Y Jesús dirá, claro, en la vida se sufre. Pero en la vida no camina solo. Porque Él mismo dice, yo me comprometo a poner mi tienda al lado de la tuya. Y tú vas a caminar por el camino de la vida y yo voy a poner mi tienda al lado de la tuya. Te voy a acompañar. La peor tragedia de la vida es caminar solo. Dios dice, no, yo te acompaño. Él es el camino, Él es la forma en que se vive la vida. ¿Usted quiere aprender cómo se vive la vida? No es Instagram. No es yéndose a una playa diferente cada fin de semana y tomándose selfies con una copa de vino. Eso es bambalinas. La vida es más compleja. Jesús dice, yo soy el camino. Yo te enseño cómo vivir la vida. Segunda cosa que dice Jesús en el texto es, yo soy la verdad. Y volvamos, ok, como usted ya sabe ese, usted ya puede hablar de este de aquí. ¿Qué es esto? Artículo definido, femenino, singular. Dese un aplauso a usted mismo. Yeah. Entonces, en el texto igual, griego, castellano, Jorge, aquí el artículo es igual definido. ¿Qué está argumentando Jesús hacia sí mismo? Yo soy, no está diciendo yo soy una de las tantas verdades que rigen el universo. No, Él lo hace central. Yo soy, y el nombre divino está de por medio, la única verdad. Es decir, que cuando yo contemplo la vida de Jesús y los dichos de Jesús y los hechos de Jesús, ¿qué voy a contemplar? La verdad de las cosas. ¿Jesús le metió espada al César y le cortó la cabeza al César? ¿Dios le va a meter un disparo a ¿cómo se llama este man? A Zelensky y le va a meter otro disparo a Putin para que se acabe todo? No. Dios le va a cortar la cabeza a uno por aquí, le va a cortar la cabeza por allá. No, ¿yo cómo estoy seguro de eso? Porque Jesús no lo hizo. Jesús no hizo nada de eso. ¿Qué hizo Jesús? Hasta mientras les cobren impuestos, les tocará darle al César lo que sea del César. Pero su ser le pertenece a Dios. ¿Usted quiere saber la verdad de las cosas? Contemple a quién. Contemple a Cristo. Y aquí viene el sentido de por qué Juan utilizó el término logos o palabra. Y esto es un peligro probablemente para muchos de nosotros que de alguna u otra forma hemos leído los dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si usted lee el Antiguo Testamento sin tener en cuenta a Jesús de Nazaret, su lectura del Antiguo Testamento será fallida. Usted va a terminar en cualquier otro lado, menos en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es una persona, no es un concepto. Es el Verbo hecho carne, Cristo mismo. La vida. Y ahí viene el tema, ¿de qué se trata la vida? Jesús me va a decir con su vida de qué se trata la vida. Y por lo menos de lo que hemos mencionado hasta ahorita, vemos estos elementos. ¿Va a haber sufrimiento? Va a haber sufrimiento. ¿Cómo se enfrentó Jesús al sufrimiento? Confiando en el Padre que está en los cielos. ¿Cómo se enfrentó Jesús a la muerte? Confiando en el Padre que le escuchaba. Entonces, si yo quiero saber también de qué se trata la vida, cómo se vive la vida y en dónde termina la vida, pues tengo que ver a Jesús y aprender de Él. Sigue Jesús. Ahorita sí los discípulos ya están entrando en colapso así. El sistema del cerebro los dice override, system override. Ya no da más la cabeza de los discípulos. Al mismo explotan estos pobres muchachos. Verso 7. Si realmente ustedes me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya
desde este momento lo conocen y lo han visto. Más adelante Juan diría, porque el Padre y yo somos una sola cosa. Entonces Jesús le está respondiendo a Tomás, pues, ¿no? ¿Cuál es el camino? Le está diciendo, soy yo, el Padre y yo somos una sola cosa. Y entonces los discípulos que siguen preguntándose más o menos dicen, no entendemos, está difícil esto. Ya Tomás ya dice, yo ya pregunté, a mí ni me pidan que vuelva a hablar, ¿no? Entonces, Felipe, yo, habla. No, ¿y qué le digo? No sé. Entonces viene Felipe y dice, Señor, hagámosla fácil. Muéstranos algo que nos impresione. ¿Y qué es lo que le impresiona a un judío? ¿A qué huele esto? Esto huele a Moisés. ¿Se acuerda de Moisés? ¿Qué le pidió Moisés a Dios en el relato del Éxodo? Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Así que Felipe es un atrevido, es súper atrevido. ¿Qué es lo que le dice a Jesús? Muéstranos al Padre. No, obnubila nuestros ojos con rayos, truenos, con una manifestación brutal, que la tierra se parta, que el cielo se abra, ¿no? Y después de eso quedar todos nosotros así, todos irradiando radiación de todo lo que ha acontecido delante de nuestros ojos y que nos pongan cortinitas en la cabeza. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y viene Jesús y le dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, ¿cómo me puedes decir, muéstranos al Padre? Ahora, si esto nos llama la atención, quiero quizás confrontarlo si usted tiene tiempo en el mundo cristiano o ha leído los dos testamentos. Mire, hay a veces en que nuestras expectativas y a veces nuestras canciones auspician ciertos elementos en cuanto a Dios. Entonces había una canción que decía, muéstrame tu gloria. Y cada vez que la gente cantaba eso, ¿sabe qué se imaginaba? La columna de nube, la columna de fuego, el fuego que separó a los egipcios de los israelitas, la cosa que vio Moisés en el monte Sinaí, las 10 plagas de Egipto, el mar que se parte. Y es como que la cabeza inmediatamente viaja y piensa, la gloria de Dios, rayos y truenos. Y Jesús dijera lo contrario. ¿Tú quieres contemplar al Padre? Contémplame a mí en mi humanidad. Contémplame a mí en mi fragilidad. Y cuando entiendas de qué se trata eso, estarás contemplando la gloria de Dios. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿El Sinaí o el Cristo encarnado? ¿Qué es más importante? ¿Las 10 plagas o el Cristo que se mete en la barca con los discípulos? ¿Qué es más importante? ¿El mar rojo que se parte o Jesús hablando y enseñando la palabra de Dios a la gente? ¿Qué es mejor? Me quedo con Cristo, porque Él lo dijo. ¿Cómo me puedes preguntar, muéstrame al Padre, si me estás contemplando ahorita? Y ojo, que horas después de este diálogo vendría la cena. Y donde están contemplando al Dios soberano, encarnado, lavándole los pies y preparando la comida. La cena donde están contemplando al Supremo Creador, diciendo, uno de ustedes me va a entregar y otro de ustedes me va a traicionar en esta noche. Y en pocas horas será el día de la crucifixión y en pocas horas y días será el día de la resurrección. ¿Cómo no va a decir Jesús? Quien me ha visto a mí, ha visto al que me envió, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir muéstranos al Padre? Y probablemente tú y yo queremos los rayos, los truenos, queremos que se parta el mar, queremos las 10 plagas, queremos que caiga espada por todas partes. Algo le puedo decir con todo el corazón, eso no va a pasar. De una vez,
Matemos eso. Eso no va a pasar. Pero ¿sabe qué es lo que sí va a pasar? Cristo mismo va a caminar a su lado. Cristo mismo entenderá sus dolores. Cristo mismo traerá la consolación que usted necesita. El camino, la verdad, la vida. Y aunque usted no vea rayos y truenos, usted podrá ver a Dios interviniendo su vida. ¿Vamos bien hasta allí? Continúa Jesús, sigue con el discurso. Estos discípulos ya están con la tembladera. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre? Dice el verso 10, y que el Padre está en mí. Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía. Y aquí Juan está recordando algo, aunque Juan no lo dice, pero uno que lee el texto puede entender. Dios le había prometido a Moisés, Moisés, yo voy a enviar a alguien similar a ti, que traiga mis propias palabras al pueblo. ¿A quién se estaba refiriendo Dios en ese entonces? A este momento en particular. Jesús mismo trayendo las mismas palabras de Dios para aquellos que le siguen, para el mundo. ¿Quieres saber lo que Dios dice? Jesús respondería, escúchame a mí. No escuches a esos que se hacen llamar profetas, apóstoles, ungidos, o las personas que te traen la última revelación del momento. Jesús dice, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Escúchame a mí. ¿Quieres ver cómo Dios actúa? Entiende cómo yo actúo. ¿Quieres saber cómo Dios camina contigo? Mira cómo yo camino. Y caminé con estos discípulos que no entendían nada. Nosotros somos igualitos, créanme. Por más veces que le demos la vuelta a la Biblia, seguiremos sin entender muchas cosas y solo de esta vida. Escúchenme a mí. Volvamos al relato. No las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, que Él realiza sus obras. Segunda cosa, ¿quieres saber lo que Dios haría? ¿Qué responde Jesús? Mírame a mí. ¿Quieres saber cómo obra Dios? Mírame a mí. Y hay algo interesante en la vida de Jesús. Dios obra desde la debilidad, desde la fragilidad, es el corazón quebrantado. Es el mejor lugar que Dios usa para obrar. No son los rayos, no son los truenos, no son las cosas llamativas. Es la sencillez y la fragilidad del corazón. Se hizo hombre, se hizo frágil para mostrar su gloria. La gloria del unigénito que viene del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y por qué vino entonces? Ahora sí ya podemos enmarcar el tema. Vino para comunicar y demostrar cómo es Dios, cómo habla, cómo camina, cómo enseña, cómo interviene, cómo hace lo suyo. Y su plan sigue siendo mejor que el nuestro. Jesús no afirmó tener la mejor explicación de Dios, nunca. Él afirmó ser la única explicación y la mejor explicación de Dios. Nuestros problemas es que nosotros miramos nuestras circunstancias y claro, si solo nos alimentamos de nuestras circunstancias, ¿cómo cree que va a terminar su corazón? Traumado, deprimido, horrible. Entonces por eso Jesús dijo, en mi casa que va a ser tu casa. O menos, ten confianza con eso. Pero si miramos nuestras circunstancias, uno mismo se pone la soga al cuello emocionalmente. Otra, nosotros somos malísimos para interpretar nuestra vida. Somos re malos. Y aún siendo creyentes de muchos años, somos pésimos para interpretar nuestra vida. Lo peor de todo es que a veces usamos la Biblia en contra de uno mismo. Ahí sí nos rematamos. Somos pésimos para interpretar las circunstancias de la vida. ¿Qué diría Jesús? Yo te digo la verdad. Él nos da interpretando la vida. Todo tiene sentido gracias a Él, dice Pablo en Colosenses. ¿Qué más? ¿Las tradiciones religiosas pueden demostrar algo? No. Las tradiciones religiosas revientan más el tema, especialmente en los medios religiosos donde todo es una lista de sí y una lista de no. Sí, no. La lista no es suficiente. La lista no vale para interpretar las cosas de la vida. Jesús dice, yo te digo la verdad.
Porque ¿qué hacen las tradiciones religiosas? Sistematizan, adaptan, enfatizan, fosilizan y hasta fusilan a los adherentes, a los acólitos. No hay cómo. Y si miramos nuestro interior, porque esa es otra, no, toda la respuesta del universo está dentro de ti. Y una vez que tú te conectas con tu cosmos interior, la fuerza y la energía de tu cosmos interior fluye al cosmos impersonal del universo y se convierten en la nada. ¿Y yo qué hago con eso? ¿Me resuelve algo? Eso no me resuelve nada. Así que tratar de hacer introspección y usar eso como única fuente de verdad es complicado, porque usted es limitado, usted y yo somos finitos, usted y yo tenemos defectos e imperfecciones. Así que si usted es la base de su propia vida y si yo soy la base de mi propia vida, estamos mal, terminamos mal. Si miramos la naturaleza, usted puede abrazar los 10.000 árboles. Usted se puede ir a las selvas más vírgenes que existan en el mundo. Usted puede contemplar su energía como la energía de un búfalo y qué sé yo, alguna cosa así. Lo único que va a hacer es deprimirse al final de la historia. Porque se va a dar cuenta que en la naturaleza el más grande se come al más chiquito. Así funciona. Y solo sobrevive el más apto. Así funciona la ley de la naturaleza. Así que contemplar allá tampoco es buen negocio para entender respuestas para la vida. ¿Por qué vino? Cristo vino para comunicar y demostrar quién es Dios. Y eso vamos a tratar a lo largo de estos domingos hasta Semana Santa. Entender por qué es el camino, la verdad y la vida. Porque nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Tiene tarea? Espérese un ratito. ¿Tiene tarea? De aquí hasta la Semana Santa, yo le voy a sugerir humildemente, léase el Evangelio de Marcos, hasta el verso 16, hasta el capítulo 16, verso 8, y léase todo el Evangelio de Juan. ¿Ya? Ahora sí. ¿Entendido el deber? Vamos a orar para despedirnos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y tarde ya. Gracias, Señor, porque no se fue la luz. Y eso es bastante para nosotros. Gracias, Señor, porque nos has permitido viajar con Juan y entender las particularidades de su sociedad y de ver que son tan parecidas a las nuestras y de que las reacciones humanas son tan naturales y tan iguales a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo contemplar tu trascendencia, de que cómo entenderte a ti, escucharte a ti, ver tu obrar, ver tu caminar y también ver cómo intervienes desde la fragilidad, desde la debilidad. Desde allí podemos contemplar también tu gloria y tu bondad hacia nosotros. Gracias, Señor, porque has venido con gracia y con verdad para nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque estás dispuesto a caminar y poner tu tienda al lado de la nuestra y hacer vivir tu espíritu dentro de nosotros. Y eso es grande y eso es maravilloso. Y sobre todo, gracias porque afirmas nuestra convicción y nuestra confianza solamente en ti y nos marcas de que nuestro último gran hogar, nuestra última gran meta, será el día en que estemos contigo, viviendo en el lugar que tú has preparado para nosotros, donde tú también estarás. Y estar contigo siempre. Desde eso, danos sabiduría y danos fuerzas para vivir en este caminar de vida y enséñanos tú y ayúdanos a aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, para tener paz en nuestras almas. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nos vemos el próximo domingo. Chao.